cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, y cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y cuán bello es el Señor, y cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, y cuán hermoso es el Señor, y cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el quien es y quien será, el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me
Todopoderoso, el que es y quién será, el gran yo soy. me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Y oh mi Dios, Me rindo. ¿Quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú?
Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Oh Jehová Jehová Jireh, Jireh, eres quien provee. Oh Jehová Nissi, Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Y te adoraré por quien eres tú. Jehovah Jireh, you're my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, you're my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. y te adoraré por quien Eres tú, y te adoraré por quien eres tú. Gloria a Dios. Muy buenos días, queridos hermanos, una vez más, saludándolos en el nombre del Señor, creyendo que las bendiciones del Señor están en cada uno de nuestros hogares. Le damos gracias al Señor por darnos el privilegio de llegar una vez más a sus hogares a través de este medio, creyendo que el Señor tiene en control toda situación en nuestra vida. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Salmo 34, perdón. Vamos a leer del 1 al 7. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se logrará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Gracias al Señor por ello. Tenemos el cuidado del Señor en todo tiempo, guiándonos, guardándonos
en todo momento. Te voy a pedir en esta mañana, querido hermano, dándole las gracias al Señor por darnos este privilegio, como les dije, de llegar a sus hogares. Vamos a estarle orando al Señor para que el Señor tome cuidado de cada una de las peticiones que tengamos en nuestros hogares. A Él sea la gloria. Vamos a levantar nuestras manos como siempre lo hacemos y decirle al Señor que lo amamos, lo bendecimos y glorificamos su nombre. Padre, grande es tu nombre, Señor eterno, sobre toda la tierra, Señor. Enaltecemos tu nombre, Cristo de la gloria. Eres un Dios fuerte, un Dios grande, mi Dios eterno, aleluya. Eres lo más lindo, Padre de la gloria, que tenemos cada uno de nosotros, mi Dios eterno, aleluya. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu benevolencia, Señor eterno, aleluya. Gracias, Padre, porque por tu infinita misericordia es que estamos, Señor, parados en este día, Señor. Gracias por el bienestar, Señor, de cada uno de los hogares, mi Dios eterno, que están en este momento conectados, Señor eterno, aún aquellos, Padre de la gloria, que no estén conectados, Señor, que sea tu misericordia sobre ellos, Padre Santo, aleluya. Gracias te damos por ese privilegio de llegar a tu presencia, Señor, para clamar, Señor eterno, una vez más, Señor, por las necesidades que se están dando, Señor, en el cuerpo de Cristo, mi Dios eterno. Que seas tú, Padre Santo, proveyendo conforme esas necesidades, mi Dios. Sabemos, Padre bendito, que hay necesidad de salud, Señor, de sanidad, Padre Santo. Creemos, Padre bendito, que tu mano sanadora, Señor, llegará a esos hogares, mi Dios eterno, a esas vidas, mi Dios eterno, aleluya, que tanto lo necesitan, mi Dios eterno, aleluya. Padre, te pedimos también por los hermanos, hermanas, Señor, por los amigos, mi Dios eterno, que estén pasando problemas económicos, mi Dios eterno, aleluya, que seas tú su proveedor en todo tiempo, mi Dios eterno. Te pedimos, Cristo de la gloria, que tú seas su proveedor en todo tiempo, Cristo bendito, aleluya. Así te pedimos, Padre bendito, por la vida espiritual de tu iglesia, Señor. Te pedimos, Cristo bendito, que seas tú, Padre Santo, poniendo tu mano sobre cada uno de nosotros, mi Dios eterno, aleluya, para seguir hacia adelante. Creemos, Padre bendito, que tu mano poderosa, Señor, va guiando nuestros pasos, Señor. Padre, donde haya desaliento, Señor, en este día, Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, mi Dios eterno, aleluya, que tu mano poderosa esté sobre los hermanos, sobre las hermanas, mi Dios, que estén pasando problemas espirituales, mi Dios eterno, en esta mañana, mi Dios eterno, aleluya. Padre, si hay desánimo, que seas tú con cada uno de mis hermanos, Señor, y donde haya gozo, alegría, Señor, en el nombre de Jesús sea glorificado tu nombre, mi Dios eterno, aleluya. Padre, pedimos, Cristo bendito, por la salud espiritual de la iglesia, mi Dios eterno, aleluya. Bendice a tus siervos, bendice a tus siervas, mi Dios eterno, aleluya. A tus ministros, Padre bendito. Gracias te damos por el privilegio de llegar, Señor, a los hogares y que sea tu palabra expuesta a nosotros en este día, mi Dios eterno, para que sea de bendición aún más en nuestras vidas, Señor eterno. Gracias te damos por ese privilegio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tuya la gloria, tuya la honra y tuya la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Con nosotros nuestro hermano pastor Otto Hernández. Buenos días, amados hermanos. El Señor me los bendiga en este día tan maravilloso. Nos encontramos en este día glorificando el nombre del Señor a través de todo lo que hacemos para la gloria suya y para que usted también sea receptor de algo pues que hacemos con algo, con un incentivo de poder ministrar sus vidas, así como la lectura que acabamos de haber leído, las oraciones, los cantos que compartimos. El propósito es ministrar la vida de ustedes y eso lo hacemos con mucho gozo y con mucha responsabilidad nuestra de parte de Dios, y todo lo que hacemos, todos los que colaboramos, lo hacemos para la gloria de su nombre. Así que en ese día, hermanos, yo quiero compartir, voy a hablar de algunas citas bíblicas, pero el punto que yo quiero hablar en este día, o sea, el tema prácticamente es basado en 1 Samuel 16:7, también Mateo 15:8 y Hebreos 10:19-25. Son 3 citas bíblicas que yo voy a compartir y al final creo que voy a leer otra, pero de momento quiero que usted se enfoque en el tema que yo quiero compartir en esta mañana y pues la razón de este tema es porque verdaderamente
inquieta en mi corazón el hecho de que nosotros siempre, gracias a Dios, pues somos expuestos, ¿verdad? A, a su palabra. Y entonces el tema es, Dios mira más allá de las apariencias externas. Entonces voy a hablar sobre, en todas estas citas que vamos a leer, yo quiero que usted enfoque su atención en el sentido de que tenemos nosotros una, no contradicción, sino que un contraste, por decirlo así, entre lo que es el ser interno y el ser externo. Entonces, vamos a leer primero en Mateo capítulo 15, verso 8, y después vamos a ir compartiendo las demás lecturas. El verso 8 dice, este pueblo de labios con labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Y el verso 9 dice, pues en vano me rinden culto, la primera parte del 9. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por lo que vamos a compartir. Señor, en tu palabra, Señor, que es la que nos ministra también, que es la esencia de lo que nosotros compartimos, de lo que hablamos, de lo que podemos nosotros predicarle a las personas que necesitan escuchar tu palabra, que es sagrada, las sagradas escrituras, la Biblia, que la conocemos como tal, y que hablan de ti y hablan de Jesucristo, el plan tuyo de la salvación para nuestras almas. Señor, gracias te damos, Padre, que este día tú estés tocando los corazones de todos mis hermanos y de todos aquellos que puedan escucharnos en este día o vernos en este día. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Iniciando con esta cita bíblica, vamos a entender que numerosos pasajes de las Sagradas Escrituras como este y los que vamos a compartir, la Biblia habla de personas que razonan y personas como nosotros, personas que verdaderamente razonamos, planeamos, comprendemos, pensamos, a veces dudamos, percibimos, cometemos errores, nos fijamos propósitos e intenciones y muchas cosas de las que la Biblia nos habla a nosotros, como arrancamos con esta cita bíblica y como le digo una vez más, quiero que se me enfoque en el asunto de que Dios mira más allá de las apariencias externas, porque vamos a hablar cómo las Sagradas Escrituras nos hablan sobre cómo nosotros como personas actuamos, ¿verdad? Lo que decimos y todo lo que compartimos. ¿Y quiénes son estas personas? No son varias personas, prácticamente es una sola persona. Esa persona soy yo, esa persona es usted. Entonces, la que nosotros verdaderamente hablamos, eventualmente porque usted se conoce, yo me conozco, yo le conozco a usted, pero no enteramente, ¿verdad? Entonces puedo conocerlo a través de sus dichos, a través de sus actos, a través de sus obras, ¿verdad? Puedo conocerlo, pero no lo conozco internamente, es lo que quiero decir. Entonces, estamos hablando de una sola persona. El hombre en sí o la mujer, como se puede entender, se expresa, ¿verdad? De la manera como es un todo, ¿verdad? Como es un todo. Entonces, el hombre, en otras palabras, es externo y es interno a la vez. Entonces, y yo quiero que usted piense en que muchas veces, ¿en qué nosotros estamos familiarizados? ¿En qué estamos familiarizados nosotros cuando vemos a una persona? ¿Verdad? Como le dije a un principio, lo que vemos, lo que dice, lo que hace. Entonces, y Dios verdaderamente nos creó de una manera muy, muy interesante, muy, muy maravillosa, en el sentido de que el propósito de Dios habernos creado, bueno, cuando creó a Adán, lo creó a él solo. Por eso yo digo que cuando estamos hablando de personas, estamos hablando de una sola, usted, yo, todos individualmente, aunque nos conglomeramos, ¿verdad? En conjunto, formamos familias, clanes, ciudades, países, ¿verdad? Sociedades, congregaciones, cuando estamos todos, ¿verdad? Reunidos. Pero
individualmente siempre estamos ahí, ¿verdad? Siempre estamos ahí. Usted probablemente está viendo ahorita este servicio y entonces usted está pensando, no le entiendo qué trata de decir, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, y lo entiendo. Entonces son cosas que a veces nos viene a la mente, ¿verdad? De empezar uno a trabajar en su mente, en su corazón, de saber qué es lo que es interno y qué es lo que es externo. Entonces el hombre interno es un llamado del corazón, es el que se le llama que es un llamado del corazón, es un hombre que es del corazón, y el hombre exterior pues es el que manifiesta las cosas familiarizadas, ¿verdad? De lo que piensa, de lo que su mente alcanza a razonar, y entonces es como obra, como actúa. Pero yo quiero que usted me entienda esta distinción, ¿verdad? Que muchas veces nosotros hacemos cosas así, nada más por hacerlo. Yo puedo levantar este papelito, nada de mi interior me lo dice, solamente mi mente reacciona y dice voy a levantar este papelito, o voy a barrer la cocina, o voy a hacer la comida, o voy a tomar agua. Son cosas que mi ser exterior lo hace sin necesidad de ir a lo profundo mío, ¿verdad? Entonces, cuando estoy en mi lecho, cuando estoy en la oración, cuando estoy en contacto con Dios, con la naturaleza divina, entonces es mi interior el que está trabajando, es mi hombre interior, lo mío propio es lo que está obrando. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, hace muchas cosas, muchos efectos, prácticamente hace 2 efectos, ¿verdad? En la vida de una persona, su mensaje, ¿verdad? Ya sea leído por escrito, en su palabra, o predicado, o enseñado, hace 2 cosas importantes. Una es un efecto que causa positivo, y otra es un efecto que causa negativo, positivo y negativo. ¿Cuándo es positivo? Tenemos ejemplo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el 2:37, y todo el capítulo 2 nos da una información extraordinaria sobre lo que pasó en el día de Pentecostés. Pero al final de la predicación de Pedro, empiezan ellos a hablar de la obra, de la palabra, de lo que han recibido, de lo que el Señor les ha manifestado, y entonces eso creó en la gente una compulsión, en el sentido de que ellos se sintieron compungidos, y entonces al terminar de hablar Pedro y los demás apóstoles o los discípulos que estaban con él, creo que causó algo positivo en ellos, en el cual ellos tenían que tomar una decisión, pero no sabían cómo. Y entonces ellos preguntan, quizá Pedro a alguno de los discípulos, y bueno, entonces, ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces ya Pedro les dice, les indica qué es lo mejor que hacer, ¿verdad? Entonces es cuando, pero no se puede indicar qué hacer si verdaderamente no hay una compunción de corazón dentro de nosotros, si no hay algo que ha atravesado nuestro interior y que nos ha dicho, que nos ha confrontado con la palabra. Entonces no podemos, porque prácticamente sería nada más algo que va por encima, y no lo hemos notado con profundidad. Entonces ellos hicieron eso, hicieron esa pregunta, les tocó el mensaje de Pedro, les habló directamente, les hizo ver la situación en la que ellos se encontraban, y entonces ellos tenían que responder. Y la verdad es que toda persona que escucha el mensaje de Dios responde a esto, a algo negativo o a algo positivo. En el caso de estos hombres hicieron algo positivo al mensaje de Pedro. Pero ¿qué pasó? Más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 54, no lo voy a leer, pero usted lo puede leer en casa, y creo que más que ese versículo, dice de que las personas que escucharon el mensaje de Esteban, ¿verdad? Esteban les estaba predicando, y el mensaje les estaba llegando,
pero la actitud de ellos fue negativa. ¿Por qué? Porque en su corazón empezaron a enojarse, a molestarse, a decir, no, bueno, no les gustó eventualmente. Y entonces, ¿qué fue lo negativo que ellos hicieron? Bueno, apedrear a Esteban. Entonces lo apedrearon hasta quitarle la vida. ¿Por qué? Porque se enfurecieron por el mensaje que le estaba predicando Esteban. Ahora, es como digo, a veces tal vez nos estamos yendo a los extremos de pensar esto, ¿verdad? Pero eso sería los extremos, ¿verdad? Eso sería los extremos. Cuando el mensaje llega profundamente al corazón, uno tiene que tomar una acción. Entonces, al extremo sería arrepentimiento y buscar la presencia de Dios. El otro extremo, que se enfurece, se levanta y no quiere saber nada. Esos son los extremos. Lamentablemente no hay términos medios en esto, ¿verdad? Y a veces podemos tomar términos medios y entonces porque queremos tener una ventaja de tiempo para nosotros decir, bueno, hoy no, pero tal vez mañana. Y siempre hemos sido así, ¿verdad? Hoy no, pero tal vez mañana. Entonces nosotros usamos un poco de ventaja en el tiempo y decimos y pensamos de que nosotros sí vamos a tomar una decisión, pero no ahorita, sino que después. Y lo que quiero decirles es que ellos, ambos casos, tomaron una decisión en el momento, ¿verdad? De beneficio para ellos, se arrepintieron y los otros se enfurecieron. Entonces fueron directamente a los extremos, pero lo hicieron en el momento. No dijeron, oh, mañana nos vamos a enfurecer y vamos a regresar a apedrear a Esteban. O los otros, en el caso de ellos, dijeron, oh, mañana vamos a venir y entonces te vamos a buscar y vamos a ver si nos arrepentimos. Pero usted sabe que en el tiempo de los apóstoles, cuando ellos estaban predicando, ellos no se mantenían solamente en un solo lugar. Ellos siempre estuvieron acostumbrados a andar con el Señor de un lugar para otro. Entonces ellos no iban a estar ahí parados esperando que llegaran. Amén. Entonces, eso es lo que yo pienso que ese es cómo funciona en la vida de una persona, en su carácter, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo. Y esto solamente hablando, ¿verdad? De lo que una persona puede recibir, entender sobre el mensaje de la palabra de Dios. Por supuesto, hay otras cosas, ¿verdad? Que nos hacen actuar de una manera o la otra, ¿verdad? Entonces, usted va a la tienda y dice, bueno, pues voy a ver qué tiene este producto, y lo lee y dice, no me conviene, entonces mejor lo deja. O usted no lo paga y después decide, voy a ver si me lo como o no me lo como, o me lo tomo o no me lo tomo. No, usted lo deja de inmediato. Son acciones de una vez abstractas en las cuales nosotros tomamos decisiones inmediatas. Entonces, eso es lo que quiero decir. Entonces, en cualquiera de los casos, el mensaje de la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo, hermano, es que llega justamente a ese corazón, ¿verdad? En su naturaleza divina, sobrenatural, el Espíritu Santo obra, ¿verdad? Yo sé que así es porque así fue conmigo. Cuando el Espíritu Santo tocó mi corazón, habló conmigo, yo no esperé, yo tuve que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque era una decisión que tenía que tomarse ya en el momento. Por ejemplo, el Salmo 14:1 menciona de que había unos hombres que decían, bueno, esas personas eran necias y necias en su corazón, y por ser necios en su corazón decían, no hay Dios. Y esa es una manera de cómo esquivar el hecho de que, bueno, yo puedo escuchar este mensaje, yo puedo leer la palabra, pero si pienso en mi adentro de que no hay Dios, entonces el mensaje de la palabra de Dios no me va a interesar. Y estos hombres pensaban de esa manera. ¿Por qué? Porque de repente habían escuchado a otras personas que decían lo mismo, y como no lo habían comprobado, como no tenían ellos una idea concreta de alimentar su alma, su espíritu con la palabra o con la presencia de Dios, entonces lo repetían, ¿verdad? Lo repetían, tal vez exteriormente, pero lo repetían porque su corazón, su vida interior no se estaba alimentando. No se estaba alimentando no porque no hubiese habido un alimento, sino porque ellos en realidad no estaban dispuestos a quererlo.
Entonces, cuando hablamos un mensaje al corazón, hermano, tenemos que entender, ¿verdad? Que lo que es el corazón, lo hemos dicho en otras ocasiones, el corazón es el interior de uno, ¿verdad? En la mente están muchas cosas, ¿verdad? Las emociones, los sentimientos, pero en el corazón hay algo más profundo, porque es de donde viene la naturaleza divina de Dios. Entonces, pero lamentablemente la sociedad, el enemigo y todo aquello, las propagandas, la mercadotecnia, se ha encargado de manipular lo del corazón de una forma diferente. Por ejemplo, hoy en día, usted sabe, para cada día de San Valentín, el 14 de febrero, que ya viene, la gente lo que primero mira es a una flecha que cruza un corazón, o un angelito como Cupido que mencionan, tirando una lanza. O hoy en día, como la gente hace la seña con las manos, ¿verdad? Un corazón. Eso no es realmente lo que verdaderamente es lo que es un corazón. Entonces, se nos ha enseñado de muchas formas. ¿Y dónde hemos aprendido eso? ¿Quién nos ha enseñado eso? Bueno, ha habido mucha gente que se ha encargado de eso, ¿verdad? Por ejemplo, lo del Cupido fue una idea de los romanos, ¿verdad? Los romanos de aquel tiempo fueron los que empezaron a enseñar lo del corazón así. ¿Por qué? Porque empezaron a decir que el corazón es algo verdaderamente cambiable, es algo que no es emergente, que no es algo tan importante, sino que es algo nada más como algo que llega de afuera y que es un momento nada más, la acción o el efecto que causa o lo que le llega a su interior, pero nada más hasta ahí. Pasa la fecha, pasa el momento, se terminan los caramelos, los chocolates y ya se terminó el corazón. Pero no es así, en la palabra de Dios es totalmente diferente. Cuando estamos hablando de corazón, estamos hablando de algo muy importante, no exteriormente, sino verdaderamente interiormente, porque el verdadero significado de lo que es corazón, yéndome un poquito ahí, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo interior del hombre o el hombre de adentro, ¿verdad? El significado de corazón es prácticamente cordura, ¿verdad? Es cordura, es conciencia, ¿verdad? Porque esto, cuando es cordura, es una compostura, es una educación, es una manera de cómo uno conducirse en la vida alrededor de otras personas. Pero es conciencia porque me dicta a mí, en mi interior, si hice algo malo o si hice algo bueno. Entonces me lo dice por muy dentro y medito en ello. Entonces analizo si verdaderamente lo que hice bueno o la intención de hacer algo bueno fue tan bueno o fue medio bueno. Pero es mi conciencia. Entonces si yo dije algo que tal vez molestó a otra persona y yo no lo dije pensando que lo iba a decir, entonces es mi interior, es mi hombre de adentro que me dice a mi conciencia, mi corazón, lo que hice. Sea bueno o sea malo. Entonces, por eso es que cuando Jesucristo estaba ministrando a las masas de aquel tiempo, a las multitudes, los líderes de religiosos de aquel tiempo, los saduceos, fariseos, que era con los que más frecuentaba encontrarse el Señor, y por un lado otra de vez en cuando los herodianos, de vez en cuando los escribas, pero la mayor parte eran saduceos y fariseos. Los fariseos eran líderes, ¿verdad? Que tenían una posición en aquel tiempo en la sociedad. Los saduceos eran un poquito más profundos, ¿verdad? En sus conocimientos, porque ellos eran más tendientes a ser sacerdotes. Pero siempre ellos tenían conflictos entre ellos mismos. Pero el conflicto que muchas veces vemos en estas personas o en estos momentos en el que el Señor está predicando, los conflictos de ellos contra el Señor son los mismos conflictos que tenemos nosotros individualmente como personas. Entonces, la Biblia nos dice que eran varias personas y no nos dice por nombre quiénes eran. Y uno dice, eran los fariseos, eran los saduceos, eran los escribas. Pero pensemos, de repente menciona un nombre, de repente menciona una persona, de repente hace un señalamiento de que una persona tal hizo esos comentarios allá en aquel tiempo en contra de Jesús. Pero son esporádicos, son muy no casuales. Entonces
Y todo, ¿por qué? Porque el problema, ¿verdad?, de la interpretación práctica de la ley ritual de aquel tiempo, porque en este sentido ellos decían, tus discípulos no se lavan las manos al comer y nosotros sí lo hacemos, y esa era la discusión que había. ¿Acaso cosas externas? El Señor le dice, mire, es que no es la comida lo que santifica, lo que purifica, y usted sabe la enseñanza que el Señor les estaba dando. Pero lo que el Señor estaba haciendo era que ellos pensaran verdaderamente si ellos estaban en una dirección correcta en cuanto a las cosas espirituales que el Señor les estaba enseñando. Entonces, por eso Jesús rechazaba esas cosas, esas distinciones de afuera, del exterior, porque no hacían nada en la vida de una persona. Las cosas exteriores, las religiones exteriores, no hacen nada, no hacen nada. Entonces, pero lo que verdaderamente hace algo es lo que verdaderamente llega al corazón, y el corazón lo consume y lo medita y lo retiene y vive por medio de ello. Entonces, eso es muy importante saberlo. Entonces, y así pues se dio en el tiempo del Señor disturbios, acusaciones de amenazas, ¿verdad? Que él estaba trayendo a la gente a una insurrección. Entonces, pero cosas que verdaderamente ellos no estaban verdaderamente haciendo algo correcto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, acuérdense que los líderes de aquel tiempo eran puestos por el Imperio Romano. El Imperio de Roma era el que verdaderamente estaba sobre la vida, digamos, política y religiosa, por decirlo así, de los israelitas de aquel tiempo. Entonces, los sumos sacerdotes no eran puestos por Dios, sino que eran puestos por el Imperio Romano. Y todo aquello se daba en ese tiempo. El Señor no estaba interesado en esos pleitos. Él quería tener la libertad para poder predicarle a las personas que verdaderamente sí estaban sintiendo un hambre interior de conocer la palabra. Y por eso es que mucha gente que siguió a Jesucristo lo siguió queriendo conocer más de Él. No para tomar decisiones después, sino momentáneas de ese tiempo, en el momento que Jesús las estaba compartiendo, hablando. Entonces Jesús tomaba siempre una ocasión para traer una enseñanza, y es donde ellos verdaderamente después respondían a esa enseñanza. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, nos habla sobre los conflictos interiores también, porque dice el 19 al 25, dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, mira este versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Amén. Entonces, hasta el 23 lo leo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando verdaderamente a un individuo, ¿verdad?, que puede actuar de una forma o de otra. Claro, él está hablando, el escritor de Hebreos está hablándole a mucha gente, a muchas personas que están congregadas, que están recibiendo el mensaje, a las cuales hay que decirles lo que tienen que hacer. Pero, ¿quién va a responder? Una persona. No se van a poner todos juntos de acuerdo a decir, ok, hagamos esto. No, porque no es un equipo de fútbol, ni básquetbol, ni nada de eso, sino que es una decisión personal de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que en la iglesia, yo he llegado a la conclusión de que cuando predicamos en la iglesia, cuando estamos los hermanos reunidos, el mensaje no sé si le va a llegar a todos, pero más de alguna persona le va a llegar y va a causar un efecto diferente en el corazón de esa persona. Yo lo creo. Entonces, porque así la palabra nos los enseña. Bueno, al menos a mí me lo ha enseñado. Entonces, muchos argumentos, hermano, muchos argumentos sobre la superioridad, ¿verdad?, de Jesucristo, del ministerio de Jesucristo. Pero eso no es, sí es importante, pero no es para pelear, sino es para
aceptarlo, es para vivirlo, para movernos en ese mover del Espíritu Santo, valga la redundancia. Porque Dios dice, cita un poco aquí a Jeremías prácticamente en su capítulo 31, verso 33, que dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ves qué bendición esa? El interés de Dios por alcanzar a las multitudes, el interés de Dios por hablarle a una persona individualmente para que esa persona pueda conectar a otra por lo que ha recibido, por lo que ha estado siendo ministrado. Entonces es el Espíritu que confirma todas estas cosas. Lo confirmó cuando el escritor de Hebreos lee esto y cuando dice el versículo 22, que nos acerquemos con corazón sincero. Es decir, el corazón sincero, que es mi hombre interior, mi persona interior. Ese es mi corazón sincero. Entonces las decisiones o lo que yo voy a mostrar afuera tiene que venir de adentro. Por eso el Señor le decía a ellos, y más adelante voy a leer otras citas que el Señor estaba hablándole a las multitudes, diciéndoles que verdaderamente, como acabo yo de decirles, que no es lo que entra adentro del hombre lo que contamina a una persona. Es cierto que hay comida que nos puede caer mal, hay comidas que nosotros no toleramos por diferentes cosas. Nuestro sistema digestivo no lo puede retener, pero eso es nada más eso, ¿verdad? ¿Me va a alimentar o no me va a alimentar? Eso ya es cosa que va a pasar el efecto del alimento, pero no va a hacer nada dentro de mi hombre interior, solamente de mi hombre exterior. Me va a poner gordo, me va a poner alto, me va a poner flaco, yo no sé. Esos son los efectos de lo que comemos de afuera para adentro. Pero no va a contaminar mi alma, no va a contaminar mi espíritu, va a contaminar mi estómago, pero no mi corazón. Entonces es lo que el Señor está diciendo, que lo que sí hay dentro de mí, en mi interior, eso sí puede contaminar mi exterior. Y no solo contaminarme, sino contaminar a otros. De eso está hablando el Señor. Por eso tenemos uno, y hay uno afuera y uno adentro. Entonces este mensaje que ha sido predicado por Jeremías en una ocasión, y el escritor acá de Hebreos lo menciona en el capítulo 8, hace mención de esto, ¿verdad? Porque dice lo que está compartiendo el verso 31 y lo parafrasea de una manera diferente, pero con el mismo sentido, ¿verdad? De que Dios ha puesto todo en nuestro corazón. Su ley, ¿para qué? Para que su ley sea obedecida, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, de una manera implantar su ley en el corazón de nosotros, ¿verdad? Para que haya una provisión para nosotros, para que el efecto de ello sea una obediencia al Señor en el futuro y un crecimiento en el futuro para nosotros como creyentes, ¿verdad? La ley en sí no, pero la palabra de Dios es la que nos bendice y nos puede hacer obedientes cada vez más, que la leemos, la percibimos, la creemos y la vivimos. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, pero él habló, el escritor de Hebreos habló de que hay un camino nuevo y un camino vivo, que es en Cristo Jesús, es el que nosotros caminamos. Creo que en otra ocasión yo compartí de esto, pero por ejemplo, en Hebreos, como en todo el Nuevo Testamento, la doctrina no es especulación, sino que es la base para una vida cambiada. Entonces la palabra de Dios crea una doctrina en nosotros para cambiar nuestras vidas. Y una vez más, el que cambia primero es mi interior. Cuando yo levanto mi mano y digo, Señor, o yo acepto a Jesucristo, es mi hombre interior que está impulsando al exterior para que levante su mano. Porque si yo lo hago solamente con el exterior, yo voy a hacer una oración vaga y sin sentido.
Lo voy a hacer porque de repente ahí está, me está viendo de reojo la persona que me llevó a la iglesia, o porque el esposo o la esposa lo está empujando. Entonces eso no es así. Es porque usted verdaderamente se siente ahí solito usted con el Señor, aunque está rodeado de muchas personas. Pero usted está solito con el Señor. Y usted le responde al Señor, no le responde al ministro, no le responde a la persona que lo llevó, no le responde al esposo o a la esposa, le responde al Señor directamente. Eso es lo que pasa, es lo que hace el hombre interior. Entonces, por mucho que esté con mucha gente, entonces, pero sabe que está con el Señor. Y así lo hacemos cuando cantamos, cuando alabamos, cuando nos pasa todo lo que nos pasa en un culto cristiano. Estamos solos con el Señor, disfrutando su presencia. Y la gente nos mirará, ¿verdad? Y pensarán que es nuestro exterior, pero si nosotros estamos conectados con el Señor, pues hermano o hermana, es algo suyo y Dios. Es su interior, su persona interior, que está haciendo, que está respondiendo a algo que el Señor le está dando a través de una alabanza, un canto, una predicación, una lectura, un estudio. Usted alaba al Señor. Usted está en un estudio bíblico y usted puede decir gloria a Dios, porque es usted el que está respondiendo a su interior. Le está diciendo a su exterior, di gloria a Dios. Aleluya. Pero si el interior no está siendo bendecido, el exterior no puede decir un gloria a Dios. Se va a decir gloria a Dios porque todos están diciendo gloria a Dios y hasta de mala gana. No es eso, no es así. El Señor no mira eso. Gloria a Dios. Entonces, el punto es que nosotros debemos de cuidarnos, ¿verdad? De no rechazar el camino nuevo y vivo que ha sido abierto por Cristo. Cristo siempre ha sido nuestra enseñanza. Cristo ha sido la persona que seguimos. Cristo es la persona a la cual le agradecemos por todo lo que hizo para que nosotros llegáramos a este punto, llegáramos a este momento, a nuestra vida y decir, wow, han pasado tantos años y yo soy salvo desde tanto y tanto y tanto hasta allá, y yo tengo tantos años en el Evangelio, gloria a su nombre, y entonces somos agradecidos. Porque el hombre de adentro o la mujer de adentro es la que dice, gloria a Dios. Voy a hablar aquí un poquito, no me quiero saltar esta parte, sobre lo que les dije, que puede haber muchas ideologías, muchas religiones, muchas personas, muchas filosofías humanas, ¿verdad? Que son los caminos acostumbrados que hemos caminado, ¿verdad? Porque se nos ha dicho, vaya para acá, vaya para allá, camine así, camine allá, vístase así, vístase así. Entonces, porque seguimos las costumbres, ¿verdad? Hay costumbres buenas, hay costumbres no buenas, pero de igual manera muchos de esos caminos pueden ser o mostrarse equivocados, ¿verdad? Pero un solo camino es el camino nuevo que Cristo nos ha trazado con su vida y con su sacrificio en la cruz del Calvario, y es vivo y es verdadero. En una ocasión lo dije, pero Cristo nos invita a nosotros a entrar a ese camino, siempre, siempre es la invitación. Entonces, el punto del verso 22 aquí que leímos allá es que primero de los tres imperativos o los imperativos que tenga la palabra de Dios, vamos a tener muchos imperativos, y entonces el punto del verso 22 es que nosotros nos acerquemos con un corazón sincero, porque hay un acceso a Dios, hay un acceso a Dios. Usémoslo, entremos en ese acercamiento a Dios. No tengamos miedo, no tengamos pena, no tengamos vergüenza. Solamente usted está siendo ministrada por la palabra de Dios. Usted entréguese, acérquese, porque es como Dios le va a hablar, es como Dios le va a ministrar, es como Él le va a enseñar su palabra y usted lo va a entender. Entonces usted va a venir a la doctrina, usted va a venir a la teología para comprender mucho mejor, pero en el momento Dios va a estar hablando a su vida. Ahora yo quiero hablar sobre lo que les mencioné sobre lo que dice Samuel, o primera de Samuel, perdón, en el capítulo 16, que nos habla sobre que Samuel unge a David. Mire lo que pasa aquí.
Samuel es un profeta de Dios, acostumbrado a seguir la voluntad de Dios, a hacer las cosas de Dios por hecho. Pero aquí hay algo que le está afectando a Samuel en su decisión sobre ungir a la próxima persona que iba a ser el rey de Israel. ¿Por qué? Porque Dios ya había desechado a Saúl. No sé si porque alguien no creo que él le haya tenido jamás miedo a Saúl, no. Pero él amaba a Saúl y lo respetaba, y creo que se miraría mal tal vez en el hecho de que si él iba a ir a ungir a otra persona, siendo que él había reconocido la unción de Saúl, pero él mismo le dijo a Saúl que Dios lo había rechazado, así que no había ningún problema ahí. Pero el capítulo 16 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me mataría. Ahí está el asunto. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santifícalos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Gloria al Señor. Entonces, claro, también David tenía buen parecer. Que si hubiera estado en el grupo de los que habían sido presentados y no hubiese sido él el elegido, Samuel hubiera dicho: este debe ser. Pero es lo que yo digo, que cuando nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, por las directrices de Dios, entonces Él es el que indica. Entonces, y le dice en el verso 7 claramente lo que dice, ¿verdad? Que el Señor no mira el parecer que uno como con sus ojos humanamente puede ver, sino que Él mira el corazón. Y entonces algo había de bueno de aquellos hombres, hermanos de David, pero Dios vio algo diferente en la persona de David. Y no lo había visto Samuel, pero Dios ya lo había visto. ¿Dónde lo había visto? ¿Cuándo lo había visto? Bueno, en aquellos lugares donde él estaba solo apacentando las ovejas, en aquellos lugares donde él se inspiraba y cantaba salmos a su nombre, en aquel lugar donde él estaba solo y a veces venía el enemigo y entonces a veces venían los animales salvajes y entonces él los confrontaba. En ese momento era donde Dios lo había visto y lo conocía. Es lo que quiero decir, que Dios conoce quién tú eres, la persona que tú eres en tu interior. Y es así como el Señor va a bendecir la vida nuestra en ese sentido. Entonces, ahora bien, esto es lo que sucedió porque verdaderamente el Señor le dijo a Samuel:
tienen que ir, yo voy a sacrificar y hay que ungirlos a todos. Bendijo y ungió a Isaí para ser santificado y también a sus hijos para ser santificados, a las personas que se acercaron también para ser santificados, porque todos tenían que ir ser santificados. Y eso es algo muy interesante que sucede cuando nosotros venimos a la casa del Señor, que el Señor nos santifica, porque venimos a algo bueno, venimos a ofrecerle un sacrificio de alabanza al Señor, un sacrificio de concentrarnos ante Él, un sacrificio de búsqueda interna para conocer cada vez más su voluntad, para que cuando salgamos del culto del día, nosotros salgamos con una expectativa mejor, con un gozo diferente, con algo que verdaderamente sabemos que Dios ha trabajado en mi corazón. Y de repente, si yo por primera vez acepté a Jesucristo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Entonces, es lo que hizo el Señor pensar a Samuel. Estos no son, este no es, este tampoco. Y entonces Samuel dice, bueno, ya pasaron todos, ya no hay más. ¿Habrá otro más? Siempre va a haber uno más. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que se mira de una manera negativa y positiva. Lo que Dios considera es que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, como dice el verso 17. El Señor no busca la hermosa presencia, no busca la estatura física, no mira la madurez de edad, no mira el rango o la posición. Jehová mira tu corazón. Es el único. Por eso yo quiero que empecemos a entender esto, de que cuando hablamos de la persona interior, que es nuestro corazón, identificado con nuestro corazón, entonces Dios me mira y yo me miro a mí mismo, porque está la conciencia en mi vida, está la cordura, está la integridad, mi buen parecer de acuerdo a mis actos delante del Señor. Entonces, es algo muy importante que nosotros vamos a ver siempre a través de las Escrituras. Entonces, en todas las Escrituras que nosotros, las versiones, que nosotros leamos, vamos a encontrar un poquito diferente lo que dice, pero con el mismo sentido como lo hemos encontrado. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero quiero ver dos citas más, que es Lucas 6:45 y Mateo 15:19. Y es a donde yo quería ir. En Lucas 6:45, hablando de lo principio, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Amén. ¿Entendió eso? Esta versión es de la Biblia latinoamericana, la Nueva Biblia de las Américas, y latinoamericana. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Pero luego dice, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Entonces, hay tesoros buenos y hay tesoros malos. Por eso, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y esperamos que el tesoro sea bueno. No porque solo hablamos de tesoro, estamos hablando, es algo, una riqueza, es puras joyas, puro oro dentro de un cofrecito amarillo. No, sino que son las acciones nuestras que están ahí y que son las que van a salir, las buenas o las malas, tesoros buenos o tesoros malos. Depende de lo que hay en cada uno de nosotros. Es lo que dice la palabra. Entonces, esto es muy importante porque dice, pues, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, cuando hablamos solamente a veces por hablar, por traer una conversación, así nada más esporádica. Hola, ¿cómo está? Qué bueno de verlo, bla, bla, bla. Eso es esporádico, es de afuera. Pero cuando uno viene con una intención diferente de bendecir la vida de una persona, el corazón es el que lo está sacando. El corazón es que está insinuándolo. Es el corazón, el tesoro bueno que sale de adentro, es el que está.
Pero si viene una persona también quiere decir, yo quiero molestar a esta persona y le voy a hacer un montón de cosas. De su tesoro malo está sacando cosas para dañar la vida de una persona. ¿Se da cuenta? El hombre interior puede ser bueno o puede ser malo. Pero pensemos que sea bueno. El hombre interior es el que cambia, es el que acepta a Jesucristo, es el que se transforma, es el que verdaderamente se comunica con Dios cuando recibe el mensaje de la palabra, y cuando Dios lo toca, no es el de afuera, es el de adentro. Es su interior, su hombre o mujer interior que responde a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, aquí prácticamente encontramos las bondades de Dios cuando nos habla, las bondades del Evangelio, las bondades de buen maestro, las bondades de buen árbol y las bondades de buen tesoro y buen testimonio, de acuerdo a los versos 40 a 45 de Lucas 6. Entonces, hermano, esas son cosas muy importantes que nosotros prácticamente tenemos en nuestras vidas. Mateo 15, 10, bueno, vamos a leer el 19, que dice, el 18, dice, y hablando lo que estaban hablando, ¿verdad? De que los discípulos criticaban los fariseos criticaban a los discípulos del Señor porque no se lavaban las manos y esto y lo otro. Entonces, más adelante el Señor dice, pero verso 18, 15, 18 dice, pero lo que sale, Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, lo que yo estaba hablando anteriormente. Y el 19 dice, pero del corazón provienen malos pensamientos, provienen homicidios, provienen adulterios, provienen fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas sí son las que contaminan al hombre. Entonces, hermano, como puede haber cosas buenas en una persona, también pueden haber cosas malas. ¿Por qué? Porque hay un hombre y dos vidas en su interior, el que es de afuera, el que se mira, el que se ve, cómo se ve, y el que está adentro, que no se ve, que es el que Dios sí ve y que Él mismo mira. Muy bien, entonces, esto es muy importante para nosotros saberlo, porque nos lleva a nosotros a entender muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que nosotros tal vez pasamos muy desapercibido. Y para esto quiero leer y terminar con esta lectura que quiero compartir y que está en la carta de Pablo a los Romanos, ¿verdad? El capítulo 7, del verso 7 al 20. Mire lo que dice, y lo hemos leído en otras ocasiones y ahora lo vamos a entender por qué lo dice. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. ¿Se da cuenta? Dos resultados. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, hablando de su interior. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aleluya. Mire los conflictos que tenemos nosotros, ¿verdad? En nuestro interior. Entonces, meditemos, pensemos cuando estamos haciendo las cosas y cómo las hacemos y por qué las hacemos, porque honestamente siempre vamos a tener esos conflictos. Y piense detenidamente en cómo usted va a actuar al mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a hablar. Amén. Siempre nos va a hablar. Usted tal vez por curiosidad va a abrir su Biblia y como usted no ha tenido un contacto con la palabra de Dios, por curiosidad lo va a abrir y ahí el Señor le va a hablar. O inductivamente usted va a estar abriendo su Biblia tratando de encontrar algo bueno para usted y el Señor le va a hablar de igual manera. Entonces la palabra de Dios jamás regresa a él vacía. Su palabra, la Biblia, no va a regresar. Ese es el efecto que causa la maravillosa, sagrada palabra de Dios. Así que, amigos, hermanos, es algo para meditar, es algo para pensar, es algo para que nosotros meditemos con nuestra conciencia adentro y meditemos qué es lo mejor para nosotros. Lo sabemos, sabemos lo que es mejor para nosotros. Así que yo espero que usted entregue su vida al Señor, se consagre cada día al Señor, porque el Señor no va a ver su apariencia, sino que va a ver lo que está en su corazón. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Nos pides que nos acerquemos, como los discípulos se acercaron, como aquellos hombres que tú has ministrado se han acercado, y como hoy en día tú estás esperando que todos nos acerquemos delante de tu presencia, con un corazón puro, dispuestos a recibir, dispuestos a esperar de ti lo mejor que tú puedas darnos. Gracias te damos, Señor. Bendice al pueblo que nos está escuchando, que nos está viendo. Bendice a los hermanos que te aman, son tus hijos, pero que quieren también mejorar su vida espiritual. Y aquellos que no te conocen, Señor, abre sus corazones y que ellos por dentro puedan levantar su mano y aceptarte como su único Señor y Salvador que tú puedes ser para sus vidas. Es mi oración, Señor, que las almas puedan entender que necesitan su vida eterna y ese camino vivo y eterno solamente Jesucristo se los ofrece. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Señor me los bendiga.